vino, regresó. La distancia está de la que vino y la que regresó, o sea, 2 veces la distancia. Entonces lo dividimos entre 2, ¿verdad? Porque solo ocupamos ver cuánto es. Entonces la distancia entre 2, 1740. Si se fijan, eso sería la hipotenusa. Por aquí tienen el ángulo y como les pedían la altura, o sea, la profundidad, despejan. Aquí no usamos Pitágoras porque no tenemos dos lados, sino que tengo el ángulo y la hipotenusa. Entonces lo que utilizamos es una de las funciones trigonométricas. En este caso me conviene seno. El seno del ángulo es el igual al opuesto sobre hipotenusa. Que después de ahí puedo despejar h, ¿verdad? Que sería la distancia multiplicada por el seno de 20. 595.12 metros. No sé si lo habían hecho, ya habían llegado a eso. ¿Lo hicieron? Sí, les había quedado de tarea a ustedes, ¿verdad? Eso ya se los presento a los que tenían que llegar. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, sí, eso, si se fijan, las fórmulas son sencillas, ¿verdad? Tal vez a veces tener cuidado, ciertos cuidaditos, ¿verdad? Y recordar las cosas todas las cosas que manejamos, las funciones trigonométricas, las funciones más básicas, ¿verdad? Que no se nos olviden. Bien, voy a pasar ahora a la parte de intensidad, que de pronto esto sí es lo nuevo. Tenemos que intensidad es potencia sobre área, que a usted les he mandado a leer varios días, ¿verdad? Ya debieron haber leído. Tenemos intensidad, es la potencia sobre el área, entonces sus unidades serían watts sobre metros cuadrados. Esas ondas vienen a ser esféricas, entonces esa área la podemos relacionar con 4pi r cuadrado. Hay una relación entre intensidades y esos radios de esas ondas esféricas, ¿verdad? Y 2 y 1, y aquí queda el inverso, R1 sobre R2 al cuadrado. En el libro aparece la demostración, ¿verdad? De cómo llegar aquí, aunque no sería complicado, ¿verdad? Solo es dividir I2 entre I1, ¿verdad? Tenemos el umbral de audición, que hemos llamado I sub 0, 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. El umbral del dolor, conocimiento general, ¿verdad? 1 watt metros cuadrados. Y hay una diferencia, tenemos intensidad y por aquí tenemos nivel de intensidad. Entonces tenemos acá beta para el nivel de intensidad y hay una relación porque el nivel de intensidad yo lo voy a estar encontrando en decibel, dB, decibel. Y se lo pueden pedir también en ver porque también es una escala para el nivel de intensidad, no intensidad, ¿verdad? Intensidad son watts sobre metros cuadrados y el nivel de intensidad son decibel. Hago mucho énfasis, ¿verdad? Porque en el examen equivocan. Les piden intensidad y calculan nivel de intensidad. Les piden nivel de intensidad y calculan intensidad. Esa es toda la letra completa, nivel de intensidad, intensidad. Y dice un bel, son 10 decibel, ¿verdad? So, apréndanse esta relación, ¿verdad? Porque les pueden pedir bel, pero la fórmula les está dando decibel. Eso es un 10, ¿verdad? Un factor de 10 ahí, que en el bel no va el 10, ¿vale? Entonces, beta es igual a 10, el número 10, multiplicado por logaritmo de i entre i sub 0. Donde i sub 0 es un valor que nunca va a cambiar, usted ya lo conoce. I sub 0 es 10 a la menos 12 watts metros cuadrados. Ok, para practicar, aquí tengo un ejercicio. Y dice, calcule la intensidad generada por una fuente puntual de sonido de 1 watt en un punto situado a 3 metros y 6 metros de ello. Entonces les piden la intensidad, ya le dan la potencia y en el inciso A, R vale 3. Entonces intensidad, potencia sobre esa área esférica que sería 4pi por R cuadrado. Entonces 1 watt, 4pi
3 al cuadrado, entonces le da 8.84 por 10 a la menos 3 watts sobre metros cuadrados. Aquí solo para ver las unidades y ver la fórmula, ¿verdad? Es un caso bastante básico. Después, ¿qué pasa si R vale 6? Pues calculamos una nueva intensidad, ¿verdad? P, que es la potencia, un watt, 4pi. Y ahora R es 6 metros, 6 metros al cuadrado, entonces queda 2.21 por 10 a la menos 3 watts sobre m cuadrado. Uso correcto de unidades, hay que colocar las unidades, así hay que hacer los cálculos correctamente. ¿Preguntas? ¿No? Dale. Ok, vamos a seguir avanzando. Para usar la fórmula, porque ya nosotros ya nos toca hacer más análisis, ¿verdad? Pero esta es presentación de las dos formulitas que tenemos ahí. Encuentra los niveles de intensidad. Miren, aquí ya cambió, ¿verdad? El enunciado y ya lo que les pide son niveles de intensidad. En decibel, ¿verdad? Porque si me hubieran pedido bel, pues primero encuentro en decibel y luego hago la conversión a bel. Para sonidos con intensidades de 10 a la menos 2 watts metros cuadrados, inciso B, 10 a la menos 6 watts metros cuadrados, y C, que es 10 a la menos 15 watts metros cuadrados. Aquí les piden nivel de intensidad directo y les dan una serie de intensidades. La fórmula que tenemos es beta 10 logaritmo de i entre i sub 0, donde i sub 0 siempre va a ser el mismo valor y va dividiendo, ¿verdad? Pero es logaritmo, no a todo, sino que abre paréntesis, cierra paréntesis, ahí va el i sub 0, que es 10 a la menos 12 watts metros cuadrados, ¿verdad? Porque después las ponen al revés o andan buscando este valor, entonces que quede claro la fórmula y cómo se usa, cómo se ordenan los datos. Inciso A, para la intensidad, o sea, I igual a 10 a la menos 2, que es la primera. Para esta, le colocamos beta igual a 10, logaritmo, abro paréntesis, 10 a la menos 2, y abajo va a ir I sub 0, que es un valor que siempre va a ser una constante, que es 10 a la menos 12. A ver, hagan este cálculo. Necesito que puedan usar esa fórmula. El 10 y luego busquen la tecla logaritmo. Abren paréntesis 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 12 y cierra paréntesis. Les dio el mismo resultado. Ya tienen el valor, pero vayan probando. No estén esperando. Vean que en el examen hay mucho error de cálculo. Y eso es por no practicar en clases. Ok, los hicieron. No escucho a nadie. Gracias, María. ¿Hizo el cálculo? Sí, sí me da.
Lourdes Moncada. Lourdes. Sí, que perdón, es que se me traba un poco el teléfono, pero sí, sí lo estaba haciendo. Pero no lo esté haciendo en el teléfono. Recuerda que en el examen no puedo usar el teléfono. Es que deben de practicar con la calculadora que han usado. Sí, ay, disculpe, fue para el micrófono que se me trabó, por eso tardé en Ah, contestar. ok. Raúl Armando, porque ahorita los que me dan mal Estoy haciendo. cálculos, sí los voy a bajar puntos porque es que no practican en clase. Porque eso ya es por no practicar. ¿Cómo Raúl le salió el cálculo? Eso es bien importante. Hay errores en exámenes de cálculo. Y es aquí donde van a aprender a usar la calculadora. Sí, pude dar con al menos 30 decibelios. Ok. El inciso B es usar 10 a la menos 6. Entonces lo mismo. Beta 10 por el logaritmo, el 10 a la menos 6, o sea, el I que están probando, entre I sub 0, que ya es el valor que ya tienen, ¿verdad? 60 decibelios. Y tienen 10 a la menos 15, que sería beta 10 logaritmo 10 a la menos 15. Y aquí el I sub 0, que si se fijan abajo nunca cambia porque esa es una constante que siempre va a ser este valor para I sub 0. Miren, quedó negativo, o sea, puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces también si no se fijan en esos detalles, les aparece un negativo en el examen y piensan que está mal. El nivel de intensidad sí, puede tener esos valores. Bien, como dicen que ya hicieron los cálculos, vamos a pasar a otro. Igual aquí van a ver otros tipos de ejercicios. Tenemos un ejercicio y todo de análisis ya. Dice los niveles de intensidad de dos personas que conversan son de 60 y 70 decibelios respectivamente. Inciso A, ¿cuál será la intensidad de los sonidos combinados? Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Lo que nos piden son ay, el nivel de intensidad, ¿verdad? Me están dando, si se fijan, decibelios. Y me pregunta cuál será la intensidad de los sonidos combinados. Entonces, aquí, ¿verdad? Va a tocar hacer un análisis ya más complejo, ¿verdad? Y tenemos, si se fijan, dos betas, ¿verdad? Tenemos beta 1
que son 60 decibelios. Y tenemos por acá la beta 2, que dice que son 70 decibelios. Y entonces le dicen, ¿cuál será la intensidad? ¿Verdad? Ya no les están preguntando por nivel de intensidad, sino cuál será la intensidad. Entonces, de los sonidos combinados, o sea que lo que me piden es la I total, que la intensidad de los sonidos combinados sería I1 más I2. Porque si usted tiene, ¿se acuerda que para el nivel de intensidad usted introducía una intensidad y encontraba su nivel? Entonces lo mismo del nivel podemos encontrar cuál es la intensidad. O sea, con este nivel puedo encontrar I1, con esto puedo encontrar I2. Y luego hacemos la suma y tendríamos lo que me piden. ¿Cuál será la intensidad de los sonidos combinados? Y recordemos la fórmula donde beta es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Recuerde usted que I sub 0 ya lo conoce, es un valor que siempre va a estar. Es 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Y de esta fórmula yo necesito despejar I, ¿verdad? Entonces, si coloco beta 1, obtendría I1. Si uso beta 2, obtendré I2. Y estaría resuelto el problema. Ahora, despeje. Despeje no es tan sencillo, ¿verdad? Porque ya son escalas logarítmicas. Entonces, primero dejemos solo la escala logarítmica, que sería beta, y el 10 lo pasamos a dividir, que es el número 10. Y me queda logaritmo de I, luego pongo estos corchetes, ¿verdad? Que están dividiendo, y eso, corchetes implica que este es el argumento, igual cuando tenemos la función seno coseno, ahora que tienen un argumento, eso no se puede despejar tan directamente. Entonces, para nosotros poder quitar el logaritmo, colocamos ese logaritmo, se llama logaritmo base 10. Hay un logaritmo que se llama ln, miren en su calculadora que hay uno que se llama ln, que ese se llama logaritmo natural, que es base exponencial. Este LOG es base 10. Si se fijan, está ahí el logaritmo y hay uno que dice 10x, ¿verdad? Porque es base 10. Entonces, para poder quitar el logaritmo, y esto no tiene nada que ver con el 10 de los decibelios, ¿verdad? Sino que para poder eliminar la parte del logaritmo, lo que se hace es que podríamos decir, se eleva todo a la 10, ¿verdad? Se eleva todo a la 10. Se pone 10 y este es ahora su argumento, beta sobre 10. Y aquí sería lo mismo, 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Entonces aquí lo que me queda es 10 beta 10. Y acá 10 al logaritmo de base 10 simplemente le devuelve el argumento.
De hecho, van a ver que solo aparece esto, ¿verdad? El paso este anterior que yo hice no aparece, ahora ya se sabe que como está quitando el logaritmo, pues va a usarlo así, y un solo se lo da. Entonces, ese ya no es necesario, pero quería que lo vieran, ¿verdad? Que de ahí salía. Y ahora pues despejamos, ¿verdad? Y esto queda aquí y sub 0, vas a multiplicar, queda 10 por beta sobre 10. Y esta es para la fórmula para todos. Entonces, si yo quiero I1, quiero I1, sería I sub 0, el mismo valor, 10 a la beta 1 sobre 10. En el examen ocupan hacerlo, pueden, a veces ya solo lo escriben, ¿verdad? Ya saben cómo deducirlo. No, porque ese solo es un despeje. Se quedaría aquí 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados por 10 a la beta 1, que es 60 decibelios, sobre 10. Tenemos I2, que va a ser I sub 0, 10 a la beta 2 sobre 10. I2, entonces, I sub 0, 10 a la menos 12 metros cuadrados. Y beta 2 es 70 decibelios. Ok, ¿cuánto dan esos cálculos? El primero. No. Es que vean, ese es el problema de usar esas potencias que las escriben mal. Les aparece allí un 0 de más o un 0 de menos. Por eso ahorita que estamos trabajando en potencia tienen que tener mucho cuidado en la escritura de los datos porque aparece así. Ahorita le salió a la menos 5, un 0 de más tiene. O sea, un factor de 10 está mal escrito. ¿Alguien más? 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 es. Entonces deben de revisar, ¿verdad? Esa introducción de los datos, ¿verdad? Porque les debe de dar. Como les digo, este es de los errores comunes del examen. Esto de potencias, si están mal ingresadas, ¿verdad? Según las calculadoras, debemos de ver cómo escribir las potencias. Por 10 a la menos 6. ¿Y este segundo cuánto le dio? 1 por 10 a la menos 5. Bien. Watts sobre metro cuadrado. Vean que aquí todavía no hemos resuelto el problema, ¿verdad? Porque el problema era la intensidad de los sonidos combinados.
Aquí lo voy a escribir. Ya tengo la intensidad de cada uno y vean que no hago de un solo la suma, sino que lo voy haciendo por parte y luego, porque en el examen de un solo ven dos cosas, la suman, la restan, encuentran una sola y no es así, ¿verdad? Y tratamiento y análisis. A ver, hagan esa suma y me dicen cuánto le da. Uno punto uno por 10 a la menos 5. Ahí ven. 1.1 por 10 a la menos 5. 1.1 por 10 a la menos 5. Y esa sí sería pues la respuesta. No, y tenía otro acá. Por ver. Dice, si la distancia a una fuente sonora se reduce a la mitad, el nivel de intensidad del sonido cambiará por un factor de 2, de un medio, de 4, de un cuarto o ninguno de los factores anteriores. ¿Cuál es el cambio del nivel de intensidad? Entonces podemos, bueno, para contestar eso no es al azar, ¿verdad? Si la distancia se reduce a la mitad, ¿cómo quedará el nivel de intensidades? Entonces veamos la condición y pues vemos con cuánto va a quedar esa relación. Entonces tenemos R1 y tenemos una condición 2 que es R2. Y dice que R1 se reduce a la mitad, ¿verdad? Y entonces tenemos por aquí, ¿quién sería I1?
Y 1 es P, entonces 4pi R1, que es la condición 1. Y 2 es P sobre 4pi R2, ¿verdad? Solo que se lo puedo escribir en términos de R1, porque la condición está para R1. Entonces sería 4pi R1 entre 2. Y por aquí estoy olvidando algo, ahora esto va al cuadrado, esto va al cuadrado. Simplificamos eso. Ya me queda 4pi R1 al cuadrado y 2 al cuadrado, pues es 4. Pero no voy a cancelar ese 4 con ese 4, ¿verdad? Porque me interesa ver o escribirlo con respecto a R1. Este tiene la misma forma. Entonces de aquí estamos viendo, ¿verdad? Con esa relación puedo ver yo que I2 sería exactamente 4 veces I1. ¿Sí lo ven? Si se fijan, se fijan, esto de aquí es I1. Esas son de las preguntas que le salen, ¿verdad? Del examen, que solo son de responder. Entonces, el nivel del sonido, ¿en qué factor se va a ver afectado? ¿Verdad? En el factor de 4. 4 veces I1. 4 veces I1. ¿Cuál es el cambio en el nivel de la intensidad de los sonidos? ¿Cuál es el cambio? Entonces, ahora el inciso B. Es un cambio lo que les piden calcular. Entonces, aquí estaría un delta beta, que sería beta 2 menos beta 1, ¿verdad? Beta 2 sería 10 logaritmo de I2 sobre I sub 0. Y beta 1 sería 10 logaritmo de I1 sobre I sub 0. Pero no tenemos ningún dato, ya se fijaron que no tenemos datos, ¿verdad? Bueno, solo I sub 0. Pero, entonces aquí voy a hacer un cambio más. El I2 ya habíamos llegado que era 4 veces I1, ¿verdad? Está I sub 0. Van viendo que me quedó la misma relación. Y ahora vamos a hacer algo y voy a escribir aquí una función de los logaritmos. Aquí les recomiendo que vayan a repasar porque esto es de matemática. Debieron haber visto estas funciones
logarítmicas. Hay una función, ¿verdad?, que les dice que el logaritmo de la multiplicación, y pueden revisar también cómo es el logaritmo de la división, ¿verdad? Revisen eso, porque aquí como están en la escala logaritmo, cualquier ejercicio que les aparezca que sea una fórmula matemática, y es algo que deben de manejar, ¿verdad? Ustedes buscan propiedades de los logarítmicos y le va a salir la propiedad de la suma, la propiedad de la división. De que la multiplicación la puedo separar así como suma. Voy a separar eso convenientemente así. Pues es 10 logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A, ese 4, lo voy a dejar por acá. Y la otra multiplicación voy a agarrar todo y su 1 y su 0. No voy a tocar la división, solo voy a hacer la multiplicación de esos dos factores. Más, ese término sería 10 logaritmo de I1 sobre I sub 0 menos, y ese no lo toco, 10 logaritmo de I1 sobre I sub 0. Vean que ese se cancela, ¿verdad? Porque lo tienen en más y lo tienen en menos. Este factor se va a cancelar con esto, pues lo tienen el mismo más y menos. O sea que el cambio, lo único que sobrevivió son 10 logaritmo de 4. ¿Se fijan? No habían datos, solo una relación que les decía que R2 era la mitad de R1. Eso fue el único dato que nos dieron. ¿Cuánto les da eso? 6.02. Muy bien, decibeles. El factor fue 4 y el cambio es 6.02 decibeles. De decibeles. Entonces, ahí está el inciso B. Y les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo intenten hacer siempre de este mismo tema. Estos ejercicios ya requieren algo de análisis. Van a ver que todos son bien diferentes, pero se usa la misma fórmula y de ahí pues son los análisis. Despejes requieren un poquito, ¿verdad? De que hay que ponerse a pensar, no son tan directos. Ok, los dejo por hoy. Continuamos mañana. Pónganse a estudiar, ¿verdad? Estos temas
requieren concentración. No son largos, pero sí se fijan que hay que tener claras muchas cosas. Entonces les recomiendo, vayan a estudiar las propiedades de los logaritmos. Pero ya vieron ese despeje, como lo hice, es una propiedad de los logaritmos. ¿Cómo quitar un logaritmo y convertirlo en un número? Es una propiedad. El logaritmo de la suma, el logaritmo de la división, son cosas que les podrían servir, ¿verdad? Porque a veces con eso podemos simplificarlo, pero esas ya son herramientas matemáticas también, ¿verdad? Aquí se ven algunos, pero podría ser cualquier, ¿verdad? Si solo es simplificación, pues cualquier ejercicio podría aparecer. Ok, ¿alguna pregunta, consulta? Antes de retirarme. ¿No? Ok, si no hay pregunta, entonces continuamos mañana.